está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo dilo. El Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, dilo? Para sanar, para curar. Celebramos el domingo pasado la Santa Cena. Fue un tiempo de mucha bendición. La verdad es que hemos estado metiéndonos más en la palabra y fue un tiempo de bendición. El conocer el significado, creo que de uno de los tiempos más importantes en la iglesia es no solamente celebrar la Santa Cena, el bautismo, creo que son tiempos de mucha bendición. Así que bien, vamos a seguir con esta parte. Seguimos en esta serie, el gobierno de Dios, y estamos en la parte de la paternidad. Tocamos el domingo la parte del nuevo pacto, del Padre, cómo establece su nuevo pacto por medio de la Santa Cena, y hoy vamos a ver, ¿verdad?, la parte del gobierno de Dios, la crucifixión, el precio de su amor. Amén. Así que bien, mire, ayer tuvimos reunión de jóvenes, vinieron la iglesia de Vida Nueva en Cristo de Milpalta y de San Pablo. Fue un tiempo de bendición, como 40 y tantos jóvenes estuvieron aquí reunidos, escuchando palabra de vida. El Espíritu Santo tocó a muchos de ellos, y bueno, gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos, a los pastores que nos prestan la vida a estos muchachos. 45 jóvenes estuvieron ayer, y bueno, estamos a la expectativa que haya más jóvenes para el próximo mes, que estamos hablando. ¿Qué fecha estamos hablando? ¿El día 26 o 28? ¿Mande? 31 de abril. Ahora de mayo. Sí, porque estamos en abril. Sí, cierto, de mayo. 31 de mayo. Bien, hablamos algo bien importante ayer. Hablamos de un tema para los jóvenes, de lo que creen, de lo que piensan, de lo que hablan. Y hablamos el tema del amor, por qué el amor se pierde en muchos varones. Hemos estado hablando del gobierno de Dios, de cómo el hombre tiene que tener el amor de Dios, el amor del Padre, la mujer igual. Pero hemos visto ahora en estas fechas de Semana Santa, pues la crucifixión, el domingo de Ramos, sábado de Ramos. ¿Es sábado o es domingo? Domingo, pero la crucifixión es algo muy, muy interesante en la palabra de Dios, y la vamos a entender desde un punto muy, muy importante. Así que vamos, por favor, a Mateo 27. Mateo 27, pero si me puedes poner en las pantallas, San Juan 3:16. Ese es el corazón del Padre. Recuerde que este es el corazón de la Biblia. Esta es la parte central del Antiguo, del Nuevo Testamento. Esta es la parte central que usted y yo tenemos que sabernos los de memoria. Y en lo que usted busca ahí, Mateo 27:32, vamos a poner en las pantallas el corazón de Dios. Y el corazón de Dios establece en esto que dice así, ¿verdad? Dice, San Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Eso ahí déjale. De tal manera amó Dios. Ese Dios que para muchos de nosotros hoy representa un Padre. Y una vez les compartí que de tal manera es la medida más grande. ¿Cómo se puede manifestar esa medida tan grande? Bueno, lo vamos a ver aquí en Mateo 27:32, y vamos a analizar esta estructura. Dice así, Mateo 27:32, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Acuérdense que predicamos que era como una tipo droga ahí para que no sintiera el dolor. Anestesia, exactamente, anestesia, porque sí, droga estaba muy feo, ¿no? Una anestesia, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. O sea, la probó, mas nunca la bebió. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre mí mis vestidos,
y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaron ahí y se pusieron sobre su cabeza su causa escrito: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creemos en él. Confió en Dios, dice la palabra, vamos ahí hasta el 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Que esto significa, o esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, dice la palabra ahí, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndole en una caña y le dio a beber. Pero los otros decían: veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Hasta ahí. Amén. Hemos visto muchas veces esta parte de la crucifixión, pero a mí me llama mucho la atención que esta es la parte final, ¿verdad? La palabra crucifixión es la parte final del precio del amor del corazón de Dios. De ahí de tal manera. Aquí termina el de tal manera. Aquí termina. Empieza en el ministerio de Jesús durante 3 años y termina ahí en la cruz. Pero yo quiero que usted entienda esta parte bien importante. Jesús fue clavado aquí por usted, por mí, por sus pecados. Pero lo que usted hoy en día tiene que entender y recordar, que tiene que quedar clavado en 2 áreas, en nuestra mente y en nuestro corazón, es el amor que Dios hizo por medio de Jesús, ¿sí? Así como Jesús clavó ahí los pecados de la humanidad, hoy usted y yo vamos a clavar en nuestra mente y en nuestro corazón lo que Jesús y el Padre hicieron por cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora bien, dice la palabra aquí en el 45: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Para que entendamos esto, para la cultura judía, el día empezaba a las 6 de la mañana. O sea, a las 6 de la mañana. Entonces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde. Entre 3 y 4 hay algunos teólogos que dicen que pasó este relato. La hora, dice aquí, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Hasta qué horas? Hasta la hora novena, ¿sale? La hora más extrema que vivió Jesús de este tormento durante toda su pasión. ¿Qué cree que pasó aquí? Mire, cuando nos hicieron en el Instituto Bíblico un examen, nos preguntaron por qué Jesús murió. Y todos pusimos ahí por los pecados de la humanidad y nos pusieron tache. Entonces, teológicamente, Jesús murió por obediencia al Padre. O sea, Él vino a obedecer, Él vino a cumplir la ley. Pero fue el amor de Dios por medio del Hijo, y el Hijo vino a cumplir la ley. Ahora bien, dice que la hora sexta, en la hora sexta representa algo muy importante. La hora sexta, que es las 3 de la tarde, para la cultura judía representa un área de oración. O sea, cuando ¿alguien aquí ha ido a Jerusalén? ¿No? Bueno, a las 3 de la tarde la mayoría de los rabinos se juntan para orar. Mateo 27, 45, ahora sí vamos a quitar el corazón de Dios y vamos a ver esta parte de lo que dice Mateo 27, 45. Ahí, ¿verdad? Dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, de la hora sexta, que es 6, de las 12 a las 3 de la tarde. Los científicos dicen que hubo un eclipse. Toda esa parte se oscureció durante 3 horas, ¿vale? Entonces, mire, algo bien importante, esa hora
De las 12 a las 3 fue la hora más extrema para Jesús, fue el tormento más duro de su pasión, de la pasión de Cristo. ¿Cuál es la pasión de Cristo? Mire, escúcheme bien. Lo que más duele a un hijo es que el padre se aparte de él. Más bien que el hijo, más bien que el padre se aparte del hijo y que el hijo pues deje de ver al padre. Entonces, lo más difícil para Jesús fue el desamparo por parte de su padre. Aquí, en este momento, Jesús conoció lo que era el desamparo del padre. ¿A qué quiero que usted entienda? Es, ¿cuántos en algún momento aquí, levante la mano con toda sinceridad, cuántos se han ahogado? Pero ahogado, lo que es ahogado, que literal casi ven los cielos abiertos. ¿Sí? ¿Sí saben lo que es dejar de sentir el aliento? Siente uno que se muere. A mí me ha pasado, una vez en la madrugada, me levanté, no podía respirar y de verdad yo sentí, dije, Señor, esta muerte debe ser de las más feas, ¿no? Morir así sin aliento, ahogado. Dicen otros que la muerte más fea es estar quemado, pero que el Señor nos agarre confesados, decían por ahí. ¿Por qué? Porque estar ahogado es como que el aliento te falta, y el aliento es parte del alma, parte del espíritu. Bueno, para Jesús, imagínense, Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Él ha sido eterno. En toda la eternidad, o sea, eterno es que no tiene principio y fin, pero en toda la eternidad, solamente en esta parte de las 12 a las 3, Jesús experimentó por primera vez el desamparo por parte del Padre. Entonces, la humanidad ha tenido un descontrol por falta de la paternidad. Yo les digo a los jóvenes, David buscó consuelo en su suegro porque le decía padre. Entonces, para Jesús, el Hijo de Dios, vivir el desamparo por parte de su Padre era como quitarle el aliento literal. Entonces, imagínense esa parte. O sea, nosotros sí hemos sido huérfanos en algún momento física o espiritualmente, y ha crecido a lo mejor con ese foco fundido. Pero para Jesús, saber que durante esas 3 horas estaba desamparado del Padre era lo más difícil para él como Dios y como Hijo. Ahora bien, dice la palabra que Jesús es la luz del mundo, ¿sí? Y muchos aún en la crucifixión, mire lo que dice el 46, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactín, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos dicen el 47 de los que estaban ahí, decían al oír, a Elías llama a este. Entonces, al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, solamente de vinagre, poniéndolo en una caña y le dio de beber. Ahí sí bebió, aunque el vinagre era un poquito amargo, pero ahí se dio cuenta que no estaba mezclado con nada. Pero los otros decían, vamos a ver si Elías viene a librarle. Fíjense cómo se burlaban de Jesús estando en la cruz. Entonces, ahí muchos en la crucifixión, cuando lo vieron ahí crucificado, pasó algo extraordinario. El cielo y la tierra se unieron. ¿Para qué? Para generar una oscuridad. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Pero imagínense, si Jesús no tenía al Padre, esa luz estaba apagando. O sea que todo el mundo estaba ¿en qué? En tinieblas. Entonces, es bien importante, mujeres, que oren por sus maridos para que sus maridos encuentren el amor del Padre. El marido no le puede dar a la esposa un amor propio porque el marido no tiene nada que dar. Pero cuando tú conoces el amor del Padre, tú te conviertes en ese testimonio de tener al Hijo en tu corazón y eres luz para tu esposa, para tu familia. Entonces, en ese momento cuando Jesús estaba siendo crucificado, así como el Padre se había alejado de él vivió un desamparo de parte de su Padre, él estaba siendo apagado. Si la Biblia dice que Jesús es la luz del mundo, él estaba siendo apagado en ese momento, y muchos aún que le crucificaban, su corazón, pues muchos no fue cambiado, muchos se burlaban, pero muchas bocas fueron enmudecidas porque decían, ¿qué está pasando? Jesús está siendo crucificado y el día está en oscuridad. Y dice la palabra ahí en Mateo, mire lo que dice Mateo 5:45. Estamos en Mateo 27, vamos a Mateo 5:45. Yo quiero que usted entienda la parte de la crucifixión que estamos viendo hoy, el gobierno de Dios a través pues del amor que Dios dio. Mire lo que dice ahí, el precio de su amor. Mateo 5:45, para que seáis hijos, ¿de quién?
de vuestro Padre, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, el sol sale sobre justos e injustos. Pero en el momento donde la paternidad se estaba alejando de Jesús, ¿qué cree? Todo el mundo estaba en oscuridad. Lo más difícil que puede tener un hijo espiritual es el desamparo del padre. Dice incluso que la Biblia dice que un varón le dice a Dios: si tú no vas con nosotros, mejor ni nos saques. Porque si tu presencia conmigo no va, Señor, yo no quiero ir a ningún lado. Entonces, lo peor que puede perder el hombre es su salvación. Eso es lo peor. Usted perdió un negocio, no pasa nada. Usted a lo mejor perdió, no sé, una parte física de su cuerpo, no pasa nada, sigue vivo. Pero si usted pierde la salvación, está perdiendo el desamparo de parte de su padre y del hijo. Entonces, esto está bien tremendo, porque la oscuridad en que se hallaba, pues el mundo, era una oscuridad que representaba el corazón de Cristo apagado. ¿Por qué? Por la ausencia del Padre. Entonces, imagínese esa parte. O sea, yo quiero que usted sea bien consciente. Un ser vivo sabe lo que es el aliento de vida, el respirar. Entonces, un ser vivo que pierde el aliento siente que se muere. Imagínese Jesús haber experimentado no solamente los golpes, sino la separación del Padre. Y en ese momento Jesús fue cuando fue pecado, ¿sí? Y Dios retirió su propia luz sobre su propio Hijo. Y ahorita lo vamos a ver en la palabra de Dios. Entonces, aquí Jesús es donde Él experimentó la soledad más grande del mundo. Usted se ha sentido solo, pero no está solo, porque Dios está con usted. Ni siquiera Job, que en algún momento pasó tantas situaciones de angustia, estaba solo, porque aún Dios tenía el control. Pero en toda la humanidad solamente alguien experimentó la ausencia del Padre por esas 3 horas, y ese fue Jesús. Entonces, fíjense, aquí en esta parte habían 2 luchas o 2 situaciones espirituales: el cielo y la tierra. La tierra y el cielo. Entonces, la tierra, ¿sí? Aquí estaba, le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y ahorita les voy a dar un significado bien tremendo que viene aquí en la palabra de Dios. Padre, ¿por qué me has desamparado? La tierra estaba separado de Jesús y el cielo estaba separado de Jesús. Jesús se encontraba automáticamente solo. La tierra le negaba, fíjense, una gota de agua, porque nadie le dio de beber agua. Era vinagre, y la otra, ¿recuerdan que era vinagre con ¿con qué? Con hiel. Es amargo. Entonces, la tierra, cuando vio a Jesús aquí literalmente solo, desamparado, ningún terrenal le pudo dar agua. Entonces él, yo creo que alzaba sus ojos y decía: Señor, pues mándame aunque sea un ángel. Bueno, el cielo le negó un rayo de luz. O sea, imagínense ese desamparo. Ni de acá recibió nada de la tierra, ni del cielo. Y quiero que usted vea algo muy interesante, lo que dice 1 de Pedro 2:9, ¿sí? Y esto es algo muy, muy interesante que yo estuve leyendo aquí. Dice lo siguiente: mas vosotros, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los había llamado de tinieblas a su luz admirable. Dice en el 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué estaba pasando aquí? Mira, iglesia, recuerda algo bien interesante. La salvación no era para nosotros los gentiles. La salvación solamente era para los judíos. Entonces, ¿cómo hoy nosotros tenemos acceso a la salvación? Bueno, por medio de una separación de la tierra y del cielo. Y entonces hoy Jesús apaga esa luz para que cuando Él vuelva a resucitar, ahora esa luz no solamente alumbre a los judíos, sino a los gentiles, ¿sí? Entonces dice Mateo, ahora sí, otra vez volviendo a Mateo 27:46.
cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini, que esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿qué tanto representa esa hora? Es la hora de la oración. Hoy el hermano Abel habló de la oración. ¿Y qué era la oración? La comunión que tenemos para con Dios. La oración presenta nuestra condición delante del Padre. Ahora bien, esa hora tiene algo que ver muy importante, porque si usted lo ve con el libro de Hechos 3.1, mira lo que dice Hechos 3.1. Fíjense, esto está súper interesante y a mí me impacta cómo Dios entrelaza estos tiempos. Hechos 3.1, ¿está conmigo ahí? Mire lo que dice. Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿A qué hora subían? A la hora novena. ¿Y esa hora qué representaba? La de la oración. ¿Qué persona humana o terrenal puede orarle al Padre y el Padre le dice: no oigo, tengo orejas de pescado? Nadie. Y más que simbólicamente para el pueblo judío, la hora novena era la hora de oración. Y en ese momento Jesús estaba siendo crucificado y él estaba clamando al Padre, pero el Padre había cerrado sus oídos al Hijo. O sea, que quiero que usted entienda que esta hora era la hora de oración. Y aún así Jesús clamaba a gran voz diciendo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahora, el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero hay unas porciones en el Evangelio de Marcos. Recuerden que Marcos no fue un discípulo directo de Jesús. Hay pequeñas porciones del Evangelio de Marcos que se escribió en arameo. Entonces, esta parte de Mateo 27, 46, no, en Reina Valera dice así: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y cuando tú escuchas a un Jesús: ¿por qué me has desamparado? No sé si se te hace familiar cuando un hijo te dice: ¿pero por qué no? ¿Pero por qué no puedo ir? ¿O por qué no me das permiso? O sea, cuando tú ves un hijo que dice: ¿por qué no me dejas ir? ¿O por qué no me dejas prender la tele? ¿O por qué me quitas mi celular? Tú ves una actitud de rebeldía. Entonces, cuando decimos que Jesús le dice al Padre: Señor, ¿por qué me estás desamparado?, podemos ver una actitud de rebeldía. Pero escúcheme bien, el significado aquí, tanto en griego y en arameo, es: Dios mío, ¿a qué me has desamparado? Esa es la palabra original. No es ¿por qué me has desamparado? Si usted lo puede notar ahí, el griego y el arameo es: Padre, perdón, Dios mío, ¿a qué me has desamparado? Es la pregunta: ¿a qué? ¿A qué me estás desamparando, Señor? O sea, ya no tengo nada. Y esta parte de ¿a qué me estás desamparando? Es una interrogación sobre el motivo. Ahora, Juan 10:17, entendemos esta parte. Si me lo puedes también poner ahí, usted lo puede buscar en sus Biblias. Juan 10:17 dice así: por eso me ama el Padre, está hablando Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, yo quiero que entienda que Jesús no murió como normalmente pues le llamamos una muerte de una separación pues total, física, espíritu, alma y cuerpo. O sea, Él entregó su vida al Padre. O sea, la muerte no tuvo autoridad sobre Cristo. Cristo venció a la muerte. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, este momento de la cruz hay una separación, y lo vamos a ver ahorita en la Biblia, que Él entrega el espíritu. El cuerpo estaba ahí, pero el espíritu nuevamente iba a volver al cuerpo para resucitar de entre los muertos. Entonces, el Padre le había abandonado en medio de sus grandes sufrimientos, y esto es lo más fuerte. El sufrimiento es lo que te hace muchas veces buscar a Dios. Bueno, en medio de este sufrimiento, el Padre no veía a Jesús como su Hijo. Nunca jamás hubo una angustia tan profunda en toda la historia de la humanidad, y nadie jamás podía sentir tan gran desamparo por un motivo tan grande: el pecado de la humanidad.
Ahora, esta parte de Padre, ¿a qué me has desamparado? O lo que dice Reina Valera, ¿por qué me has desamparado? Viene en Salmos 22:1. Si usted lo ve allá, en Salmos 22:1, vaya conmigo ahí. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esta es una profecía que se estaba cumpliendo en la cruz del Calvario. Fíjese, ¿por qué me has desamparado y por qué está tan lejos mi salvación? David estaba profetizando que la salvación iba a venir a la humanidad por medio de Cristo y de las palabras de mi clamor. Ahora bien, David, el rey David, yo les mencionaba varias veces que David trató de ver a su suegro como padre, pero Saúl nunca lo vio como hijo, al contrario, lo quería matar. Pero hay una parte en la Biblia donde por primera vez, por medio del Espíritu Santo, David se ve, más bien Dios se le revela a David como padre. Y en Salmos 89:26, Salmos 89, mire, todo lo que le estoy diciendo es Biblia, para que no vea que me estoy fumando nada. Salmos 89:26 dice lo siguiente: Él me clamará, dice la palabra. Él me clamará, mi Padre eres tú. Entonces, antes, los hijos tenemos que entender que sí Dios, pero es mi Padre eres tú, mi Dios. Está hablando primero de la paternidad, mi Dios de la deidad, la roca de mi salvación. ¿Está hablando de quién? De Jesucristo. Luego dice el 27, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Y mire lo que dice el 28, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Lo que estaba diciendo David es: por primera vez hoy yo te puedo llamar a ti Dios Padre. ¿Y sabe qué le dice Dios a David? De hoy en adelante tu descendencia va a ser eterna. Los que somos papás estamos contentos por tener una hija, pero sabemos que en la hija se pierde el apellido. Ahora que mi hija se case, va a tener mi nieto su apellido Valdivia, pero pues ya ahí se perdió el Valdivia. En cambio, mi hijo, si se casa y tiene un varón, le va a poner el apellido Valdivia. Entonces queremos que los Valdivia existan hasta la venida del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, esta parte, cuando Dios escucha cómo David le llama, ya no a Saúl, a un terrenal, le llama padre, sino directamente le llama a Dios Padre, Dios le dice: para siempre vas a tener descendencia. Entonces, volviendo a esta parte, y era un punto importante que yo quería explicarles, es la paternidad es lo más importante para el pueblo de Dios. La paternidad hoy en día es el precio del amor de Cristo. ¿En dónde nos quedamos? Salmo, ¿verdad? Bien. Romanos 8:26. Vaya conmigo, Romanos 8:26. Ahorita le estoy dando mucha palabra para que vea todo lo que dice ahí. Romanos 8:26. Dice: de igual manera, el Espíritu, note que Espíritu viene con M mayúscula. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pregunta: ¿había intercesión aún del Espíritu Santo para con el Padre? No. Sí, aquí 3 horas, o sea, físicamente vemos cómo maltrataron a Jesús, lo golpearon, lo sangraron, lo humillaron, pero para Jesús, como el Hijo de Dios, 3 horas en la ausencia del Padre, 3 horas sin la relación del Espíritu de Dios. Y escúcheme, dice: ¿por qué me has abandonado o a qué me has desamparado? Esta palabra de abandono es una palabra hebrea, y su significado es encatelep
en catelipes, así con cada kilo. Abandono es en catelipes, con cada kilo, ¿sí? Entonces, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Su significado de esta palabra abandono es sujetar o encerrar. El que no tiene el amor del Padre, escúcheme bien, está encerrado. No hay manera. Tienes un problema económico, esposo, marido, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar el problema? Bueno, si no conoces al Padre, vas a terminar endeudándote. En tu matrimonio igual. ¿Cómo voy a solucionar mi matrimonio? Ni con la doctora corazón, ni yendo, por ejemplo, ahí con el psicólogo. Si tú conoces al Padre, el Padre te va a sacar de ese encierro. La palabra abandono es encerrado, sin escape, ¿sí? Y lo que me llama la atención es que aún en este encierro, miren lo que nos revela Filipenses 2:8. Fíjense, Jesús estaba encerrado. Aquí era la soledad más grande y más profunda, no solamente de un humano, sino del Hijo de Dios, que también era Dios, dice Filipenses, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, quiero que entienda eso, nadie, no hay terrenal, mire, con todo respeto que nos está escuchando ahí en YouTube, ni siquiera el Papa pudo haber llegado a ese nivel de obediencia. Si con Cristo, conociendo a Dios, muchas veces somos desobedientes, ahora imagínense sin Dios. Y Jesús estaba experimentando en la parte humana 3 horas sin el Padre, sin el Espíritu, sin la relación no solamente espiritual, sino física. Y aún en esas 3 horas, Él fue obediente hasta la cruz. Eso es algo imposible. No hay persona humana que pudiera vivir este proceso. Por eso la Biblia dice, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de separación y muerte de cruz. O sea, eso es algo increíble, hermanos. Jesús, estando en esa soledad, estando en esa agonía, estando en un proceso literal de soledad, de desamparo por parte del Padre, estaba siendo obediente. Y eso está muy impactante, ¿sí? Entonces, yo quiero que usted entienda cómo muchas veces Dios, por medio de su palabra, por medio de su voz, Él nos va a confortar, ¿sí? Y Juan 12:27, yo quiero que usted vaya ahí a Juan 12:27. Esta parte habla cuando Jesús anuncia su muerte. Fíjese, la iba a anunciar, todavía no estaba ahí en la cruz, aquí en Juan la iba a anunciar. Y mire cómo Jesús en la parte almática, ¿qué representa el alma? Mis sentimientos, lo que yo siento. Jesús decía lo siguiente: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Dice el 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo lo siguiente: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, ¿sí? Entonces, yo quiero que usted vea esta parte, cómo Jesús entendía, ahora está turbada mi alma. O sea, siento preocupación, porque Jesús también era hombre. O sea, mucha gente dice, Jesús era Dios, sí, pero Él sentía. Está turbada mi alma. Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Para qué? Para ser obediente. Padre, para que tú te glorifiques. Y aquí me llama mucho la atención cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Si usted va conmigo a Marcos 14, mire, vaya conmigo ahí a Marcos 14. Yo quiero ¿ya está ahí? Dice lo siguiente, Marcos 14, 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Otra vez, de lo que estaba hablando el hermano en la mañana, la oración. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan y comenzó a entristecerse. Fíjense, había angustia, había tristeza en su corazón y angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, lloró, que si fuese posible,
pasase de aquella hora. Y decía, mire cómo le decía: papito, Abba, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí este sufrimiento, esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú digas. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y ahora, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, lloró diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Eso nos habla que nadie podemos cargar nuestros problemas, porque nadie va a entender tus problemas, solo Dios. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, o sea, ya duérmanse y descanse, basta, la hora ha venido, y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos de aquí, que se acerca el que me entrega. Fíjense, hay una versión que dice que aún Dios mandó un ángel para consolarlo. Sí, porque Jesús estaba consciente que iba a ser separado del Padre. Entonces bajó un ángel y le trajo consolación. Pero dice la palabra que todo esto aconteció ¿en dónde? En el huerto de Getsemaní. ¿Y qué significa Getsemaní? Lugar de los olivos. ¿Qué representa el olivo? Simboliza paz. O sea que por tu paz Jesús estaba desconectando del Padre. ¿Qué significa el olivo? El olivo, dice la Biblia, que cuando Dios mandó a Noé, venía una paloma con un olivo. ¿Y qué vimos ahorita? Que qué representaba el arco iris. Era un pacto ¿qué? De reconciliación, porque Dios estaba molesto con la humanidad. Entonces el olivo representa la paz, la reconciliación, y para que tú te reconciliaras con el Padre, Jesús se tuvo que apartar del Padre, ¿sí? ¿Qué representa el olivo? La bendición divina. Fíjese, por la bendición que hoy tú tienes, lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, esto es bien tremendo, hermanos, porque la parte de la simbología nos da mucho a entender que por mi paz, Él sufrió, que por la reconciliación, Él sufrió. Y ahora volvamos nuevamente, sí, que hubo una situación donde terrenalmente nadie le dio agua, y en el cielo no había una luz, un resplandor, ¿sí? En la cruz, ahí en la cruz, ni un ángel fue enviado de arriba para librarle. O sea, mientras él estaba abajo, fue consolado por un ángel. Pero en ese momento de la cruz, no había ni un ángel, ni abajo había un amigo para aliviarle del dolor. O sea, entienda que había una soledad física y espiritual que Jesús estaba pasando en esa parte, ¿sale? No tenía a nadie, ¿sí? ¿Qué estaba pasando aquí? En este momento la cruz representa que Dios estaba ocultando completamente el rostro de su Hijo. ¿Qué padre puede ocultar el rostro de su Hijo? Mire, yo me puedo enojar con mi hijo, con mi hija muchas veces, pero nunca me voy a ocultar de ellos, porque ellos son parte de mi vida. Yo les amo a mis hijos, amo mucho a mis hijos. Entonces, estaba haciendo, en algún momento, cuando Jesús se oculta del Hijo, es porque Jesús estaba siendo hecho, en lugar de hijo, Él estaba siendo hecho pecado por nosotros, ¿sí? Jesús estaba haciendo, en esas 3 horas, de las 12 del día a las 3 de la tarde, no solamente era pecado, sino Jesús, Dios lo veía como el pecado, Dios lo veía como una maldición. Y se lo voy a enseñar en la Biblia. Entonces, imagínense, pecado y maldición, separado del Padre, y encima sentirse maldito y pecador. O sea, si alguien en algún momento ha visto a su viejo con otra mujer que no sea usted, pastor, sentí que la Virgen me hablaba. Bueno, a esos extremos yo estoy hablando. Que cuando usted dice, jamás pensé que mi corazón fuera tan dañado, bueno, Jesús estaba viviendo ese proceso. Ahora bien, 2 de Corintios 5:21 dice lo siguiente, mire lo que dice ahí. 2 de Corintios 5:21. Está hablando de Jesús. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros, diga por mí, por mí, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, eso está muy tremendo.
Hoy usted ya no es el pecador delante de Dios, hoy usted es la justicia de Dios. Aunque yo a veces no los veo tan justos, hermano. Yo los digo, ay, estos hermanitos. Pero si Dios los ve así, pues yo tengo que aprender a verlos como Dios los ve. Gálatas 3:13. Fíjense, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. ¿Qué fue hecho Jesús? Maldito, maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Wow, o sea, si Jesús estaba siendo separado del Padre y encima le aventamos el pecado y encima le aventamos la maldición, hermanos, y encima yo creo que era un dolor que literal ya ni siquiera sentía los golpes, las aberturas. Él derramó los 5 litros de sangre que tiene el cuerpo, todo lo derramó en la cruz. O sea, imagínense, física, espiritual y emocionalmente lo que Jesús estaba sufriendo en esa cruz. O sea, ni tu cuate Lencho que se hizo pasar por Jesús ahora ahí en Iztapalapa jamás va a poder experimentar lo que realmente es. Por eso cuando mucha gente dice, pues voy a ver la pasión, hermano, vas a ver payasadas. Cuando tú cierras tus ojos y le dices, Espíritu Santo, déjame vivir la pasión de Cristo, hermano, se quiebra uno. Dice uno, ay Señor, o sea, ¿cuánto me amaste, Padre? O sea, ¿por qué más bien a veces dicen, pero ¿por qué me amas tanto si yo te he fallado muchas veces? Y el Señor te dice, porque soy Dios, porque te amo, desde la eternidad te amo. Entonces, no tenía nada. Jesús no había conocido pecado y estaba haciendo pecado. No, entonces, en la cruz pagó la pena del pecado. Yo quiero terminar con esto, ¿sí? Dice Mateo 27, 50. Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros, y después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, la cual había seguido a Jesús de Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob, y José, la madre de los hijos de Zebedeo. Mire, esto me llama mucho la atención porque dice que entregó el Espíritu y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos, ¿sí? Que habían dormido se levantaron. Hay gente que dice que solamente Lázaro fue el que se levantó de los muertos. No, aún en la muerte de Jesús muchos se estaban levantando. Y dice la palabra que se rasgó el velo. ¿Qué significa el velo? El velo era algo que estaba en el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza. O sea, el velo era algo que nadie podía ver, porque el que lo veía moría. Entonces, humanamente, para rasgar un velo se rasga así, ¿no? De lo terrenal a lo celestial. El velo estaba siendo rasgado de arriba hacia abajo. ¿Sabe quién lo estaba rasgando? El Padre. El Padre le estaba diciendo, solamente por medio de mi Hijo tengo el poder de rasgarlo del cielo a la tierra, para que hoy puedan ver el velo y tanto judíos y gentiles puedan entrar a la reconciliación. O sea, nada, ni los pastores, ni los apóstoles, ni los papas, nadie puede rasgar el velo, solamente Cristo. Del cielo a la tierra fue rasgado. Y esa parte me impacta, ¿por qué? Porque dice la palabra que Él pagó la pena del pecado sin culpa personal. ¿Cuál fue la paga del pecado? Una muerte espiritual. ¿Sí? ¿Qué significa una muerte espiritual? Y eso ponga mucha atención.
La muerte espiritual es la ausencia de la comunión con Dios. O sea, tú puedes tener una muerte emocional de decir, ya no siento, ya no la amo, pero el que tiene una muerte espiritual ya tiene ausencia de la comunión con Dios. O sea, ya no hay relación con el Padre. ¿Por qué? Porque su espíritu ya está muerto. Se separa el alma del cuerpo y se rompe el velo. Mire, lo que hizo Jesús aquí, Jesús clavó aquí la ley. Porque la ley no se podía cumplir. Entonces, yo quiero que usted vea esa parte impactante. Y dice la palabra, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Algo pasó física, espiritual, terrenalmente, a través de la muerte de Jesús. Yo quiero que usted entienda, iglesia, que no estamos creyendo en cualquier terrenal. Estamos creyendo en el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios vino a traer la paternidad a los gentiles. O sea, la paternidad. Hoy tú no puedes decirme, perdone mi iglesia, usted no puede decir que se siente solo. Sí, almáticamente muchas veces nos sentimos tristes. Almáticamente teniendo esposo, esposa, hijos, nos sentimos solos almáticamente, pero no puede decir que se siente solo espiritualmente. Porque Jesús pagó un precio. O sea, a lo mejor se siente triste, Señor, fortaléceme, papito hermoso. Hoy yo quiero buscarte como mi Padre, con esa reconciliación. Todo lo que Jesús vivió aquí, con algo que humanamente ni siquiera un ángel pudo haber vivido, hoy Jesús lo vivió para que yo pueda tener contigo esa reconciliación, Padre. Entonces, cuando usted entiende este proceso, usted puede acercarse con el Padre de una manera diferente. Y la paternidad, de verdad, la paternidad, a mí me impactó, y yo le estoy hablando de hace apenas medio año. Yo platicaba con una hermana, decía, hermana, ¿y usted? No, pues yo soy viuda, y pues trataba de buscar la amistad y la relación con mis hijos. Pero cuando yo empecé a venir a Padre, entendí que Dios es mi esposo, que Dios es mi Padre, y solamente con Él me basta. Y ya no me sentí sola, pastor. Es más, ya no iba ni a molestar a mis hijos. Yo solamente decía, Señor, tú estás conmigo. Y decía, qué revelación, hermana. No. Porque hoy el pecado puede justificarse. Bueno, pues es que me sentí solo, pues pequé, busqué a alguien. No eres tú, soy yo, y pues tuve que caer en fornicación, en adulterio. Bueno, el pecado no es justificable. Cuando usted conoce el amor de Dios, el pecado no es justificable. Entonces, la ausencia de la comunión con Dios genera una muerte espiritual. Y yo sí quiero cerrar con esta parte, porque me llama mucho la atención cuánto Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Y se acaban estas 2 semanas de Semana Santa. Yo no quiero profetizar como profeticé hace 6, 7 años de lo del COVID. En el 2017 Dios trajo una profecía a Abba Padre de lo que iba a pasar en el 2020, y fue algo tremendo. Pero queremos hoy estar conscientes delante de Dios. Ya pasaron las 2 Semanas Santas, mucha gente viene de la carretera, que se emborrachó, que cayó en adulterio, que se metió con la comadre. O sea, la gente no es consciente de lo que son las dos Semanas Santas que el gobierno o la nación le está dando a cada uno de nosotros. De ser conscientes, hermanos. De ser conscientes que somos hombres, y en cualquier momento la muerte se lleva a cual sea, pero Jesús venció a la muerte. Yo quiero que se ponga de pie, por favor. Y si está abierto el teclado, sí. Está abierto. Viene un año de muchas lluvias. La promesa es que no se va a inundar la tierra con agua, pero este año vienen aguas que va a ver cómo el Señor se manifiesta. Entonces, yo quiero que, hermanos, hoy entremos en esta condición de que no estamos solos. ¿Te has sentido abandonado? Hoy déjame decirte que ese abandono Cristo se lo llevó en la cruz. Y la parte de abandono es sujeto o encerrado, sin escape.
Hoy muchas veces a lo mejor nos hemos sentido en una situación que no hay escapatoria. Pastor, es que tengo una deuda, no sé cómo voy a pagarla. Pastor, tengo un problema tan grande. Pastor, se me acabó el amor por él, por ella. Pastor, si tú supieras lo que he estado viviendo, cada semana que yo los veo, a muchos los veo en victoria, a otros los veo en prueba, pero ese abandono hoy se tiene que acabar, iglesia. Mañana todo el mundo va a entrar ya a la escuela, al trabajo, pero cuando usted salga de su casa, quiero que se lleve en la mente: hoy soy hijo de Dios. Ya no hay abandono ni en mi corazón ni en mi mente. Hoy he entendido lo que Jesús hizo ahí. 3 horas estuvo Él en ausencia del Padre, para que hoy yo pueda tener la libertad de consultar al Padre 24/7. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí en su lugar y que le dé gracias a Dios. Mire, usted es el escogido, la escogida del Señor. Usted ya no tiene que buscar a un sacerdote para confesar pecados. Hoy no hay ningún velo que lo separe de la presencia de Dios. El velo se rasgó de arriba hacia abajo. Los cielos se abren y los cielos cuentan la gloria del Padre. Oh Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Señor, te damos gracias, Padre. Tú eres digno. Yo quiero que cierres sus ojos.